Bueno, buenos días a todos. Tranquilos, que no voy a hablar de calidad, por si alguien se ha puesto nervioso con este tema. Pero yo siempre digo que protección civil somos todos, pero calidad somos todos. Realmente, si las cosas se hacen bien, todos estamos aquí. Y esta organización está claro que trabaja con aspectos de calidad. Antes de nada, porque tengo floja la memoria, quería dar las gracias a la organización por haber, y a la coordinadora en concreto, y a Hervigio Corral también, en este aspecto, por haber contado con este tema, porque cuando vemos cuidando la vulnerabilidad, pueden ustedes pensar que nos hemos cambiado de sala. La sala de enfrente está hablando de discapacidad, ¿no? Pues no. Nosotros hemos tenido la capacidad, como servicio, de trabajar en el ordinario para hacer las cosas extraordinarias, como hemos visto en las presentaciones que me han antecedido. Pero es que hemos sido capaces también de hacer de cosas que no eran nuestras algo que hemos incorporado en nuestro servicio. Y en este sentido, que hace un servicio sanitario encargándose de cosas que son sociales. Bueno, ¿no se oye bien? Ahora sí. ¿Por qué nuestro servicio se encarga de cosas que no son propiamente sanitarias? ¿Por qué? Bueno, pues esto tiene una razón histórica, y es que cuando muchos de los aquí sentados estábamos en las ambulancias, ya nos planteábamos el por qué nosotros teníamos que dar solución a problemas que no eran propiamente sanitarios. No había sitios donde atender a este tipo de situaciones, y nuestro sistema era trasladado a los hospitales. Pero es que había mucho trabajo de conexión con el resto de los escalones asistenciales, en servicios sociales y demás. Entonces, esto tiene un histórico desde que el SAMUR es SAMUR. O sea, siempre hemos tenido la idea de que tenemos que poner solución a muchos de los problemas que tiene la ciudadanía. Y en este sentido, tiene la explicación de esto. Hacer de las cosas ordinarias un plus, que es el extraordinario que SAMUR pone. Y esto, ya aquí vengo a poner la parte de calidad, es lo que se llama la responsabilidad social corporativa. Eso es lo que hace SAMUR. O sea, el valor que aporta es precisamente ir más allá de sus límites territoriales y, en este caso, nos vamos fuera, y límites de su propia actividad. Bueno, otra de las cosas que se me ha encomendado, bueno, agradecimiento a la organización, por supuesto, y agradecimiento a toda una parte que no se ve, que trabaja para que todos estos aspectos de vulnerabilidad sean comunicados al sitio donde tienen que estar comunicados. En ese sentido, permítanme dar las gracias a mi equipo, porque sin él sería imposible. La otra cosa que me han dicho es que tengo que ceñirme al tiempo, así que voy a ir rápido. Vamos a saltar cosas, muchas cosas. Bueno, primero, tenemos que unificar qué es vulnerabilidad. Tenemos que saber qué es eso, ¿vale? ¿Por qué nosotros nos dedicamos a los vulnerables? Un poco lo he comentado, por nuestra responsabilidad social corporativa. Y por más cosas. No vamos a tratar todos los procesos, pero estos serían todos los procesos que SAMUR tiene con respecto a los vulnerables. Menores, mayores, violencia de género, personas sin hogar, enfermedad mental y agresión sexual, ¿vale? Y luego desarrollos futuros, porque SAMUR, como hemos dicho, su vocación no es ceñirse a lo que hace diariamente, sino ampliar. Y en ese sentido, pues ya veremos muy brevemente a qué nos estamos dedicando. Bueno, no leamos nada de esto, simplemente la idea de todos es que una persona vulnerable es una persona que su capacidad para adaptarse a la exposición a un riesgo no está adecuado. ¿Por qué? Pues por muchos motivos. Hay muchos factores sociales, de salud, pues por el género. Las mujeres tenemos algo que perder aquí, la etnia, dónde estamos situados. No todos los distritos de Madrid tienen la misma posibilidad por las personas que albergan para atender a la problemática que tienen, y ahí nos genera una serie de grupos de vulnerables, que la característica que tienen en común es que tienen una desventaja en su salud y bienestar. Eso es lo que es un vulnerable. ¿Por qué un servicio sanitario se enfoca a los vulnerables? Un poco lo he empezado a decir, ¿no? El problema que nosotros tenemos es que cuando atendemos una emergencia, una urgencia, todas las personas, independientemente de los factores que hemos visto antes, son vulnerables. Es decir, puede ser una persona perfectamente armada que cuando tiene una situación de emergencia es vulnerable. En ese sentido, SAMUR, con todo el sistema que tiene de psicólogos, la formación que tenemos como profesionales, nos permite detectar esa situación de vulnerabilidad y darle respuesta.
Hay otro asunto que nos ha ayudado, que hemos tenido durante toda nuestra vida, y es que es muy difícil separar a veces lo sanitario y lo social. Y de ahí surgen las patologías sociosanitarias. ¿Qué pasa también con los servicios de emergencia? Pues que estamos en un momento, en un lugar privilegiado para la observación de ese entorno, no solamente de la víctima, sino de su entorno. Y luego hay una cosa, bueno, pues una obligación, tanto profesional como ciudadana, que es nuestros códigos deontológicos, cada uno el de su profesión sanitaria, nos exige que tengamos una especial dedicación a las personas vulnerables. Pero es que como ciudadanos también. Y la ley que tenemos aquí, en concreto para los niños, nos está poniendo el foco en que tenemos que velar por esta vulnerabilidad. Pero bueno, tenemos algunas cosas que nos favorecen. Es decir, bueno, ya nos ha tocado esto. Estamos muy cerca del evento desestabilizador, con lo cual estamos muy cerca de la causa. Y en ese sentido podemos hacer mucho para ese análisis. Nos encontramos una víctima que puede estar chocada por lo que le está ocurriendo, pero que al tiempo está mucho menos refractaria a la ayuda, porque se ve desesperada, ¿no? Luego, los profesionales, ciertamente sanitarios, estamos dotados de una característica que hace que seamos muy sensibles a estas situaciones, ¿eh? Y luego las organizaciones tienen la responsabilidad social corporativa que comentábamos. Nuestros profesionales saben, o hemos sabido desde siempre, que necesitamos formarnos para esto. Nos formamos en sanidad, pero no nos formamos en el aspecto de sensibilidad hacia las personas vulnerables. Con el tiempo y la experiencia lo hemos conseguido y a través de nuestra formación nos hemos enfocado en ello. Para ello hemos desarrollado una serie de procedimientos que, como todos los aspectos de SAMUR en su actividad, existen. Una formación complementaria, como son las jornadas de psicología, de maltrato, los cineforum, todo eso nos forma hacia el vulnerable. Y luego, muy importante, en el diseño curricular de nuestra especialidad, que luego llevará a la de enfermería, está incorporado estos aspectos. Es decir, se ha hecho una necesidad. Bueno, estos son los procedimientos, como ven, están incluidos estos procedimientos asistenciales. Otro de los aspectos facilitadores es el hecho de que trabajamos conjuntamente con el resto de los eslabones del ayuntamiento, en la intervención, la notificación, el seguimiento y la retroalimentación. Es decir, es esencial el trabajo en red, el trabajo en equipo. Pero no estamos al margen de otro tipo de aspectos, como son el que el ayuntamiento tiene una serie de políticas y objetivos municipales que se plasman en todos estos planes en los cuales SAMUR está incorporado. Es decir, que tiene mucho más alcance que el del día a día de asistencia a las víctimas. Estamos dentro de unos planes. No solamente dentro del ayuntamiento, sino que fuera del ayuntamiento formamos parte de planes y políticas como son, por ejemplo, el Código Vicent, que habla sobre la violencia sexual, en el que ha participado el ayuntamiento, entre ellos nosotros, con la Comunidad de Madrid. Y más allá tenemos el marco temporal y estratégico que nos marca la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todos estos objetivos nos atañen directamente a SAMUR. Hombre, no nos marca así como tal, pero es a lo que tenemos que aspirar. No vamos a entrar en detalle. Otro aspecto facilitador es el hecho de que fuimos capaces en su momento de pensar en que nuestros profesionales, para creer en ello, para creer en que estábamos haciendo bien con respecto a esta población, que no era nuestra, propiamente en el aspecto sanitario, pero que teníamos que dar solución, tenían que tener información sobre lo que acontecía con estas personas. Y yo creo que ese es el éxito de todo este procedimiento, de estos procesos, porque la gente, nosotros, hemos entendido el para qué, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ver de una forma rápida algunos de los procesos sociosanitarios que nosotros tenemos, ¿vale? Decir que de todo esto, explicar que el éxito está en que nuestros profesionales, en una curva de conocimiento, aprendizaje adquirido, han ido creyendo en ello y los resultados los vamos a ver. Bueno, pues, ¿qué tratan estos procedimientos sociosanitarios? Bueno, primero, estamos en el mejor momento para detectar y notificar aquellas situaciones que son de vulnerabilidad. Segundo, vamos a hacer una atención sanitaria precoz, que es para lo que estamos, pero con ese apoyo psicosocial de calidad a las personas que están sufriendo esta situación de riesgo social, maltrato o violencia.
tercero y fundamental, somos el eslabón necesario para canalizar todas estas necesidades hacia otro nivel, que es el social, ¿no? De alguna forma, de una forma egoísta, los sanitarios necesitábamos saber que eso no quedaba ahí, sino que nosotros comunicábamos algo para que alguien pueda hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y luego, en toda nuestra actitud, sabemos que tenemos que no hacer mal a la víctima, en ese sentido, no revictimizarla. Y hemos ido virando nuestra forma de hacer para que la víctima, que no es nuestra, no sufra por nuestra actuación, ¿vale? Bueno, pues esto en números son todo lo que venimos haciendo durante mucho tiempo. Ahí hay un corte temporal, porque ya veréis que verán que hay procedimientos que empezaron a funcionar desde 1999. Y esto es toda nuestra casuística, ¿vale? A ver la foto, rápido. Que si no... Bueno, pues vamos a empezar de una forma rápida, no se asusten. 3 casos solamente vamos a ver. Los menores, que es el 5.8 nuestro, desde 1999. Esto tiene que ver con un hito temporal que es una cumbre de los derechos del niño, que fue en 1998. Y a partir de ahí, SAMUR toma la bandera y dice, pues nosotros podemos hacer algo. Bueno, tampoco se asusten aquí, esto es uno de los procedimientos que nosotros pasamos, pero lo que yo quiero que se fijen a la derecha es que movemos todos nuestros recursos para atender la situación. Tanto si va los psicólogos, como si va la avanzada, como si va la básica, nos coordinamos de forma que la parte administrativa que nosotros tenemos que hacer al respecto, que es la notificación, se cumpla, ¿vale? Bueno, pues tenemos una fase de valoración y detección de la situación. Pues hacemos nuestro trabajo, que es valorar el estado físico, el estado emocional, una serie de indicadores de riesgo, el comportamiento de los padres, en este caso estamos hablando de menores, la información del entorno, esta capacidad analítica que tiene el SAMUR para decir, y con todo esto, ¿qué tenemos? Pues tenemos estas situaciones de maltrato físico, abuso sexual. Bueno, no vamos a entrar en detalle, pónganse ustedes en todas las situaciones e intervenimos de forma que la prioridad es atender el bienestar del menor, crear ese entorno de confianza para conseguir toda esa información que de otra manera otros no van a encontrar. Tenemos que hacer una parte que es la de rellenar los distintos documentos para que esto sirva de información al escalón superior y resolvemos el caso de emergencias, tanto si es preciso un traslado hospitalario por las lesiones físicas o no, porque el riesgo social es asumible y que tiene que quedar en el lugar con notificación al resto de los escalones, que son los servicios sociales, la comisaría de apoyo al menor, mujer y la familia, que son los agentes tutores, a la Dirección General al Departamento de Protección de Menor, y con esto conseguimos canalizar este caso para su seguimiento. Es decir, nos quedamos muy tranquilos de que todo esto no queda en el domicilio sin que nadie lo conozca. Esto es un éxito. Es un éxito hasta tal punto que con nuestra retroalimentación hemos conseguido que cada vez seamos más los que notificamos. De forma que yo casi estoy convencida de que ahora no se nos escapa ni un solo caso de los que suponen un riesgo. Fíjense, desde 2000, el número de casos, que eran 9, a lo que tenemos ahora. Bueno, lo último es que es el primer trimestre del 24, ¿vale? Bueno, pues casos, no vamos a entrar en detalle, pero nos permite ver cuál es el perfil de pacientes que atendemos, de más riesgo, sobre todo los maltratos físicos, y el seguimiento de casos. Nuestros profesionales conocen qué es lo que ocurre con cada uno de los casos que han atendido. De forma que aprendemos de cada uno de los casos, lo aplicamos al siguiente y creemos en lo que estamos haciendo. Mayores, bueno, pues igual. Aquí quizás decir, bueno, personas por encima de 65, ¿vale? Pero es que tenemos a personas por debajo de 65 que ya están en esta circunstancia, y algunos con 65 pues no están en esta circunstancia. Pero bueno, quiero decir que lo que pasa es que nos ha abierto el foco para decirnos, fíjense en lo último que dice, constatable objetivamente, es decir, la situación de vulnerabilidad o percibido subjetivamente. Es decir, que nuestro alcance no es solamente lo que observamos, sino lo que podemos entender que hay en una situación subjetiva, ¿vale? Porque nos erigimos en garantes de esa seguridad para las personas que atendemos.
Bueno, pues igual, tenemos una serie de recursos, doble escalón, como quieran llamar, el Romeo, siempre garantizamos el mismo tren, y si no hay posibilidades, pues la unidad que sea hará todo lo posible para llevar a cabo la situación. Vamos a pasar un poco lo mismo, porque tenemos una fase de detección que nos tipifica el tipo de maltrato, una fase de intervención, entran en juego las escalas de valoración. ¿Por qué es importante esto? Porque desde el punto de vista sanitario podemos valorar el nivel de deterioro cognitivo, que eso, si no se valora, pues no puede dar justa medida de si la persona está siendo consciente de la situación de riesgo, ¿no? Entonces, hacemos todo esto. Yo os agradezco a las personas del SAMUR el que hayan creído en esto de tal manera que es que tenemos muy localizado cuál es el riesgo de las personas mayores en este caso, ¿no? Bueno, es un poco lo mismo, traslado hospital, alta domiciliaria en función del riesgo o la situación de maltrato físico, y en este caso nosotros comunicamos a la mesa de vulnerabilidad y a todos estos pues entidades o partes del ayuntamiento el dato concreto de la situación de riesgo. Tanto es así que nos hemos hecho, con perdón del resto del ayuntamiento, casi necesario. Es que nos llaman para decir, oye, ¿qué pasa con esto? O sea, ¿por qué? ¿Dónde están vuestros informes? ¿Dónde están vuestros informes? Bueno, pues lo mismo. No se ve, pero aquí es lo que es la forma de funcionar que tenemos a la hora en la intervención directa. SAMUR identificar el riesgo vital, SAMUR identificar el riesgo social, y a partir de ahí entran los servicios sociales, y esa información pasa a la mesa de vulnerabilidad, que es la que de forma social se encarga de ver cuál es el riesgo concreto de las personas. Fijaos que el maltrato, de los casos que nosotros hemos notificado, en un 11 a 19% de los casos son realmente maltratos, ¿vale? También hay una curva de aprendizaje, nos lo creemos, y cada vez pues, vamos notificando más situaciones. También la sociedad se ha hecho más conocedora de estos casos, claro. Los tramos de edad, pues sobre todo cuando se pierde esa autonomía por encima de ciertas edades, las mujeres sobre todo, que es un factor de riesgo, el hecho de ser mujer. Mucho vemos aquí de la soledad no deseada, pues nosotros lo hemos detectado también, la vulnerabilidad por aislamiento, en 78% de los casos. El deterioro cognitivo, que nosotros ya localizamos por el hecho de hacer las escalas de valor Pfeiffer. Y la solución social. ¿De acuerdo? El seguimiento, muchas veces a las personas no hay que sacarlas de su entorno, sino seguirlas. Mujeres en situación de violencia de género. Este también es uno de los procedimientos más antiguos. El mayor es el de 2009, pero esto es de los procedimientos más antiguos. Bueno, pues igual, valoramos físicamente, emocionalmente, prestamos la ayuda psicológica que precisa, recabamos información de la víctima y del agresor, cuidamos la posibilidad, en el caso de violencia de género, o sea, de violencia sexual, de las pruebas, acompañamos con nuestros psicólogos incluso a la denuncia cuando no existía el VISEN. Y bueno, pues al final el curso es el mismo, ¿no? Dependiendo del riesgo físico, emocional y demás. El VISEN, que es un capítulo aparte, que es un procedimiento que empezó en el 2021 y que por fin dio solución a un problema que había en la Comunidad de Madrid con respecto a cómo las mujeres, al ser un delito del ámbito semipúblico, hasta que no hubiera una denuncia, pues no se podía proceder a toda su atención, ¿no? Y el VISEN pues, ha conseguido que eso esté solucionado. Bueno, ahí se ven los datos sobre la violencia de género, que son las barras azules, y la agresión sexual, que son las barras naranjas. Y ya, termino. Creo que he ganado la apuesta. El futuro. Bueno, pues el futuro, el problema del futuro, o el acicate del servicio SAMUR con el futuro, es que vulnerables vamos a tener siempre. Además, distintos tipos de vulnerables, con lo cual nuestra capacidad está en la adaptación a esa vulnerabilidad de la que somos conscientes. Tendremos tantas posibilidades de desarrollarnos al futuro como posibilidades nos den nuestros profesionales de detectarlo. Y yo creo que ahí es infinito. Entonces, ¿en qué estamos ahora? Pues estamos en el primer plan de accesibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que nos hemos puesto el reto, con vuestras sugerencias, de fijarnos en los discapacitados.
¿Qué es un discapacitado? Es una persona con una limitación para poder atender a la actividad que otros pueden atender. Entonces, pues de todo tipo. Por eso hemos incorporado ciertas cosas en nuestras herramientas de detección, en nuestros informes asistenciales, para poner el foco en la situación de discapacidad. Y estamos dentro de este plan de accesibilidad con un montón de actuaciones. También somos conscientes del problema que se ha generado con los menores intoxicados y que efectivamente los atendemos sanitariamente fenomenal, pero les tenemos que dar la posibilidad de que no se nos pierdan en su problema y ser captados para Madrid Salud. Y por eso vamos a hacer un procedimiento, está ya, el procedimiento de notificación de menores intoxicados. Otro aspecto es que nuestra asistencia sanitaria podemos influir en la persona que atendemos con respecto a la canalización cuando nosotros nos trasladamos a un hospital, las recomendaciones al alta. Es decir, en nuestros informes tenemos que dar recomendaciones sobre lo que tienen que hacer socialmente si lo necesitan. También está incorporado. Y luego estamos en ello, el procedimiento de víctimas de delitos de odio. Bueno, con esto terminar diciendo que el valor que SAMUR ha tenido ha sido, por este orden, la sensibilidad de sus profesionales. 2, el saber que tenemos capacidad de canalización, que SAMUR no acaba por el hecho de atender y dar el alta o atender y trasladar al hospital, sino que nosotros podemos influir mucho en personas que lo necesitan y que a lo mejor es el primer y único contacto con el aspecto social, que es un derecho. Se acabó. Muchas gracias.